Bienvenidos a esta clase del día de hoy. Es de eclesiología, se llama El cuerpo de Cristo y la iglesia local. El cuerpo de Cristo y la iglesia local. Creo que ya hemos estado hablando bastante sobre la iglesia local. Este tema en particular habla mucho sobre la iglesia local, sobre cómo se conforma, cuáles son sus funciones. Y hoy vamos a seguir hablando sobre eso, pero vamos a estar viendo varios puntos, ¿ok? Sobre las responsabilidades de la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo primeramente el punto número 1. Dice: Jesús supuso que su pueblo estaría relacionado a una iglesia local, ¿sí? Jesús supuso que su pueblo estaría relacionado a una iglesia local. Y vamos a ver Mateo 18:17. Dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. Ok, fíjense que aquí está hablando Jesús, está hablando sobre un problema con el hermano de tu iglesia, ¿ok? Está hablando de problemas que tienen contra los hermanos, porque pues de alguna otra manera los discípulos del Señor tenían roces, los 12 apóstoles tenían roces entre ellos por ver quién era el preferido, por ver quién era el mejor, por ver quién era el consentido del Señor, quién era el número 1. Por ahí dos hermanos dicen, se peleaban por sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha de él, cuando ese no es un privilegio que se le va a dar a ningún ser humano más que al Padre y al Espíritu Santo, que son los que van a estar sentados juntos en el trono, entonces junto con el Hijo. Entonces vemos cómo pues se salía fuera de contexto, se reflejaban las emociones de los discípulos, las emociones por parte de ambos, amén. Entonces vemos cómo dice aquí el Señor, dice cuando se presente un problema, dice con alguno de los miembros de la iglesia, dice dilo a la iglesia. O sea, en otro versículo dice, ve a los ancianos. En un versículo dice, si tienes un problema con tu hermano, dice, ve 2 veces y arregla 2 veces las cuentas con él. Dice, ve y habla de derecha a la flecha, como dicen por ahí. Habla con él y exprésale cuál es tu sentimiento, qué es lo que quieres, sin pelear, sin estar ahí contendiendo. Exprésale cuál es el motivo de tu desagrado. Y dice que si 2 veces no te presta atención, dice, entonces ve a los ancianos de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué dice la iglesia? Porque la iglesia, como le digo, en la iglesia se hace, la haces de doctor, de psicólogo, de tantas cosas se tiene que hacer en la iglesia, amén. Entonces la iglesia es un servicio a la comunidad, aparte de ser un lugar donde te acerca a Dios, es un servicio a la comunidad, es un lugar donde la gente puede llegar y puede encontrar ayuda de diferente tipo. Esto no quiere decir que te estén obligados a prestarte dinero, ¿no? Porque a veces el tema del dinero es muy delicado, pero sí que te pueden prestar ayuda de diferente índole, por medio de oraciones, por medio de, no sé, a lo mejor una despensa o cosas por el estilo, ¿no? La iglesia es un medio de ayuda, es un servicio a la comunidad, es una sociedad religiosa, una sociedad unida para ayudar un bien a la comunidad, amén. Entonces, pues aquí está hablando de un problema, aquí está hablando de cuando en la iglesia la haces de psicólogo, cuando te toca ser consejero. Entonces dice, si no oye ni a los ancianos de la iglesia, si no acepta ahora sí que la amonestación, el castigo, el regaño, si no acepta, porque hay gente que no le gusta aceptar regaños, hay gente que quiere hacer las cosas como ellos quieren, y que cuando tú les dices cómo hacer las cosas, no les gusta obedecer órdenes, no les gusta obedecer, así de sencillo, no les gusta y no les gusta,
Y pues, ¿qué hace uno? Pues dice que aquí que dice, tenlo por gentil o publicano. ¿Sí? Ya nunca te dice, pues, ahora sí que la corrida de la iglesia depende del caso y depende de las cosas que la persona haya hecho. Aquí no dice exactamente que tengan que sacarlo de la iglesia, pero dice tenlo por gentil. O sea, dice tenlo por una persona que no conoce a Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Una persona que no conoce a Dios. Y ahí ya entramos en otro tema. ¿Sí? Muy extenso, por cierto. Entonces, vemos cómo dice la escritura que, por ejemplo, le digo, desde el tiempo de los apóstoles entre sí, entre ellos se peleaban, pero fíjese cómo entra la iglesia local, como consejera, como psicóloga. Fíjese, aquí estamos viendo la iglesia como psicóloga, ¿sí? Entonces, vamos a ver el punto número 2. Dice, todas las epístolas del Nuevo Testamento están dirigidas a las iglesias locales o a líderes de las iglesias locales. En pocas palabras, todas las epístolas, o sea, las cartas, están dirigidas a las iglesias locales. ¿Sí? Y vamos a ver Efesios 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Efesios 1:1, que están en Efeso, ¿ok? Entonces, vemos cómo todas las cartas, vamos en el Nuevo Testamento está lleno de cartas. Todo el Nuevo Testamento son puras cartas, sí, con excepción de los 4 evangelios y del Apocalipsis. Todas las demás son cartas, ¿ok? Entonces, y los hechos de los apóstoles también. Los hechos, los evangelios y Apocalipsis. Esos no son cartas, ¿sí? Pero todos los demás son cartas. ¿Sí? Se le denomina cartas, son las cartas, las primeras 13 cartas son las cartas paulinas. Ajá. Después del libro, después de los evangelios, ¿okay? Están las cartas paulinas. Y al final, antes del Apocalipsis, encontramos las cartas de los otros apóstoles. Cartas, pero todas las cartas, absolutamente todas las cartas, ajá, fueron escritas a una iglesia local por un problema en específico que estaba pasando en ese lugar. Sí. ¿Sí? O sea, no fue porque, quisieron nomás escribirles y saludarlos, no. Estaba pasando un problema, Pablo iba y estaba en un lugar, no sé, unos años, y levantaba una iglesia y luego se iba, ¿sí? Dejaba líderes, dejaba gente que alabara, gente que dirigiera, gente que predicara. Y vámonos, iba a armar otra allá en Corintio, sí, y luego de Corintio brincaba a Roma, y así, bueno, la de Roma no la hizo él, pero brincaba a varias partes, pues, ¿sí? Sí. Brincaba a varias partes. Entonces Pablo se dedicaba a crear iglesias, pero resulta que cuando él había creado Efeso, por ejemplo, y se iba a Corinto, y luego cuando estaba en Corinto se enteraba que ya estaba pasando un problema en Efeso, porque todas las iglesias tenían que estarle rindiendo cuentas de qué era lo que estaban haciendo, por medio de cartas también, ¿sí? Entonces, cuando Pablo veía ese problema, entonces Pablo lo que hacía era que les mandaba una carta para decirles qué era lo que tenían que hacer sobre ese problema que se estaba presentando, ¿sí? Entonces, todas las cartas no están, el primero, ¿cómo le llaman? El por qué fueron escritas esas cartas no fue para crear la Biblia como tal al principio cuando fueron creadas. No fue para crear el Nuevo Testamento, sino que fue para que se solucionara un problema local que estaba pasando en esa iglesia, ¿sí? Primero, acuérdese que dijimos que empezaban en las casas, y los hermanos de las casas donaban sus casas para hacer las iglesias.
y ahí era donde empezaban las iglesias. Por ejemplo, vamos a una iglesia con la mamá y la abuela de Timoteo en Efeso. Vemos otra con, y así, o sea, podemos ir buscando varias, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, la señora esta, la curtidora, la de las telas, ¿sí? También ella dona su casa para la iglesia. Entonces, hay mucha gente que empezaron así, así, donando sus casas para poder que fueran iglesias. Entonces, a esas iglesias que estaban siendo formadas, que estaban empezando como misioneras, luego ya como iglesias, era cuando Pablo les dirige las cartas. Entonces todo el Nuevo Testamento estuvo dirigido a iglesias locales. Vemos cómo, por eso cuando usted lea una carta, usted primero tiene que detectar quién la escribió. Luego tiene que detectar a quién la escribió, a quién va escrita. Y ahora que ya supo quién la escribió y a quién fue escrita, entonces usted tiene que detectar por qué. ¿Cuál fue el problema que había surgido en esa iglesia? Y usted le va a entender perfectamente a todo lo que es el Nuevo Testamento. Cosa que a veces decimos, es que no entiendo qué era lo que estaba pasando. Y no entiendo, ya he leído Gálatas, ya he leído Romanos, ya he leído Efesios, y no les entiendo. Ok, nada más hágale esas 3 preguntas a las cartas. ¿Quién las está escribiendo? ¿A quién se las escribió? ¿Y por qué? Y sencillo. Y usted va a entender el problema que estaba pasando. ¿Por qué era que estaban escribiendo? ¿Sí? Entonces, dice Pablo,